gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. A sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración al Señor, pidiéndole su dirección, su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor Dios nuestro, abrimos las Escrituras y reconocemos que es lámpara a nuestros pies. En este mundo de oscuridad y de confusión, donde todo el mundo dice tener la verdad y tener la luz, Señor, qué descanso para nuestros corazones, acercarnos a ti, escuchar tu santa palabra. Tú nos conoces, Señor, como nadie. Tú hablas a nuestras almas como nadie. Señor, tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que sea así en el día de hoy de nuevo, que tú toques nuestros corazones, los transformes, los renueves, los cambies a tu imagen y semejanza. Señor, te pedimos que tú nos hables a partir de ahora en este pasaje, en esta serie de sermones sobre la vida de José, que nos encontremos con la maravilla de tu Evangelio una vez más. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Empezamos esta serie de sermones. Serán varios, seguramente nos ocupen 15 o 16 o 17 sermones sobre la vida de José, este personaje tan importante del Antiguo Testamento que encontramos en la segunda mitad del libro de Génesis, capítulo 37 en adelante, 37 al 50. No vamos a leer esos 14 capítulos ahora, pero el sermón de hoy sí es una introducción a lo que es, creo yo, el tema principal, central en la vida de José, como es la gracia de Dios mostrada en su vida. En cierta ocasión, y esto es verídico, no hago broma, un joven se acercó al pastor y le dijo: Pastor, ¿me puede explicar la vida de José? Porque es que no la conozco. El pastor, cuando los pastores nos hacen esa pregunta, nos llenamos de gozo. Hombre, claro que sí. Ven aquí, hijo mío. Te voy a explicar la vida de José. José era el menor de sus hermanos. José apacentaba las ovejas de su padre. José era el preferido de su padre. Su padre le regaló una túnica de muchos colores. Claro, sus hermanos tenían envidia. Sus hermanos acabaron vendiéndole como esclavo y fue llevado por unos mercaderes a Egipto. Allí trabajó para Potifar, pero su mujer lo acusó injustamente, fue llevado a prisión. A todo esto el chico iba cambiando su cara, se iba poniendo muy serio. Entonces estuvo en prisión, pero Dios le concedió que interpretara sueños. Y cuando Faraón tuvo un sueño, interpretó el sueño de Faraón. El chico iba poniendo su cara más y más seria, parecía que se iba hundiendo. Faraón le puso como mayordomo sobre todas las cosas, y José fue un hombre rico, un hombre sabio, un hombre que gobernó sobre todo. Entonces el joven, ya no pudiendo más, interrumpe al pastor y le dice: Pastor, y entonces es cuando se casó con María. Creo que este joven estaba pensando en otro José, ¿verdad? Para que no nos pase eso, necesitamos centrarnos en la vida de José, saber quién es José, este personaje histórico tan importante en la palabra de Dios. Saber que no se casó con María, saber que vivió muchos años antes. Y mirad si es importante, que si el Génesis es el libro de los orígenes, en el Génesis se explica la creación, en el Génesis se explica el inicio del pueblo de Dios, en el Génesis se nos da lo que son los principios de nuestra fe cristiana, la vida y la historia de José ocupa la mitad de este libro. La mitad del libro de Génesis describe la historia de José. Es un personaje histórico muy importante para nosotros. José refleja las promesas de Dios. Sabemos que Dios le prometió a Abraham hacer de él un pueblo, darle descendencia como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Génesis capítulo 12. Sabemos que en su vejez Dios le dio a Abraham un hijo, Isaac. Y a Isaac Dios le dio dos hijos, Jacob y Esaú. Dios escogió a Jacob, rechazó a Esaú. De Jacob Dios hizo un pueblo, le dio 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, Benjamín.
Y llegados a este punto, Génesis 37:1, que es donde empezamos, hoy no pasaremos del versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Versículo 1 y versículo 2. Parece que si nos quedamos ahí podemos exclamar: el Señor ha cumplido sus promesas. Dios prometió a Abraham un pueblo numeroso que habitaría en la tierra de Canaán. Míralo, ya está. Capítulo 37, versículo 1, versículo 2. Jacob ya ha tenido 12 hijos y estos se casan y ya. Esto ya es un pueblo. ¿Y dónde viven? En Canaán. Las promesas de Dios, todas cumplidas. Pero el Génesis aún es muy largo, ¿verdad? Aún le han de pasar muchas cosas a José. Y seguimos leyendo el Génesis, y mientras seguimos leyéndolo nos puede dar la impresión de que Dios se ha olvidado de sus promesas. Si ya estaban en Canaán y ya estaba formando un pueblo, ahora José es tomado como esclavo a Egipto. Ahora hay hambruna y todos los hijos de Jacob tienen que irse a Egipto. ¿Dónde están las promesas de Dios? Los hijos de Jacob enfrentados entre ellos. José vendido como esclavo. Jacob fuera de Canaán. Todos emigrando a Egipto. Y todo lo que José no supo. Esos 400 años de esclavitud bajo el látigo de Faraón. Claro, para nosotros es fácil mirar al pueblo de Israel esclavo en Egipto y decirles: no os preocupéis, solo son 400 años. Dentro de poco saldréis de aquí. El Señor os sacará por la mano de un tal Moisés, que aún no conocéis, aún no ha nacido, pero Moisés os sacará y cruzaréis el Mar Rojo, ya veréis. Y Josué, ya veréis lo peleón que es Josué, cómo vais a volver a conquistar esa tierra donde antes estuvo viviendo Jacob. Dios estará con vosotros, tened fe, solo 400 años más. Qué fácil es para nosotros, ¿verdad? Pero la sensación, el pensamiento de José, del pueblo de Israel, pudiera ser este: ¿se ha olvidado el Señor de nosotros? ¿De sus promesas, de las promesas que nos dio, que dio nuestro padre Abraham? No, el Señor no se ha olvidado de sus promesas. Y muestra de ello tenemos al final de la vida de José. Cuando está en su lecho de muerte, le recuerda a sus hijos: el Señor ha prometido que vamos a salir de aquí. Y les da además instrucciones sobre cómo han de enterrarle. Guardad mis huesos y cuando salgáis, llevadlos a la tierra prometida. Hebreos 11, el capítulo que habla sobre la fe de los grandes personajes del Antiguo Testamento, nos expresa la fe de José en estas palabras. Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José estaba convencido de que iba a ser enterrado de nuevo en la tierra de sus padres, en la tierra de Canaán. Hermanos, Dios cumple sus promesas, y este es uno de los grandes temas de la historia de José. Dios cumple sus promesas, aunque nos parezca que no. Aunque parezca que en tu vida todo va al revés. Aunque parezca que el adversario está ganando ventaja. Aunque parezca que tus enemigos se salen con la tuya. Aunque parezca que los que blasfeman el nombre de Dios son más felices. Aunque parezca que Dios se ha olvidado de todo lo que prometió, no es así. Mira la vida de José. Dios cumple sus promesas. Dios se acuerda de nosotros. Y también cumplirá sus promesas en cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Que no te dejará y no te desamparará. Dios lo va a cumplir. Que te ama, que te cuida, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos a los que a Dios aman. El Señor lo va a cumplir. Que está preparando una morada celestial para ti. Lo está cumpliendo.
que va a venir a buscarte, lo está cumpliendo. Que está formando al Señor Jesucristo en ti, lo está cumpliendo. El Señor cumple sus promesas. Y escribe el apóstol Pablo a los Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Nos acercamos a la vida de José y nos sentimos muy identificados con José. Todos hemos sufrido en esta vida y vamos a sufrir en esta vida. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, pero nos sentimos muy identificados con José. Y José ha sufrido mucho más que nosotros. Porque la vida de José supone encontrarnos con las verdades de la Biblia de forma viva, escenificada delante de nosotros. Quisiera compartir con vosotros 3 cosas que vemos en la vida de José. En primer lugar, en la vida de José vemos un ejemplo para el cristiano. Es un ejemplo de cristiano. De cristiano antes de Cristo, ¿sí? Pero es un ejemplo de cristiano. Él ya miraba a Cristo. Estaba bajo la sombra de la cruz, esperando las promesas en Cristo, el Mesías. José es un personaje modélico. Es un verdadero ejemplo para nosotros y para nuestros hijos. ¡Qué testimonio el de José! Mira a José y mira su amor hacia sus hermanos y su capacidad de perdón. Mira a José su integridad en su vida, en su trabajo, hacia su amo. Mira a José y su capacidad de resistir la tentación, de huir de la tentación y de ser fiel a Dios. Mira a José, su inteligencia, su sabiduría, su entereza, administrando todo lo que había sido puesto en sus manos. ¿Cuántas virtudes en un solo hombre? José ha sido puesto ahí en la Biblia, está escrito para nuestro ejemplo, nuestra bendición. José es un ejemplo a imitar y enseñamos, los que somos padres y profesores de escuela dominical, a nuestros hijos: mira la integridad de José, mira la obediencia de José, mira el perdón de José. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? No basta con sacar lecciones en la vida de José, lecciones éticas. No basta, porque ninguno de nosotros se salva por ser bueno. Y no queremos formar en nuestros hijos pequeños fariseos del siglo XXI. Perdonador, obediente, justo, sin la sangre del Señor Jesucristo. No queremos crear pequeños fariseos. Sé obediente como José. Sé fiel como Noé. Sé paciente como Job. Sé sabio como Salomón. Sé valiente como Josué. ¿Y Cristo? ¿Dónde está en todo esto? Por supuesto, hemos de imitar las virtudes de José, y en esta serie de sermones nos vamos a encontrar con muchas. Hemos de imitarlo, es un fiel siervo del Señor, pero hemos de ver mucho más. Hemos de ver cómo la vida y el ejemplo de José apuntan hacia el Señor Jesucristo. Tenemos delante de nosotros el Evangelio según José, en su vida, en su historia, en sus experiencias. Y esta es la segunda gran lección que vamos a extraer de la vida de José. Tenemos un vivo ejemplo del Evangelio. El Evangelio está aquí. Por supuesto, hemos de enseñar a nuestros hijos sobre Noé, pero luego decirles que Cristo es nuestro Noé. Él ha construido ese plan perfecto de salvación. Por supuesto, hemos de enseñar a nuestros hijos que hemos de ser valientes como Josué, y luego que Cristo es nuestro Josué, que nos conduce hacia la tierra prometida, la vida eterna. Por supuesto, vamos a aprender mucho de José, pero luego hemos de decir: Cristo es nuestro José, al cual nosotros vendimos y entregamos falsamente, y al final de todo fue nuestro benefactor, nuestro Salvador. Nos perdonó nuestras faltas, nos perdonó nuestras deudas. Cuando nos dijo: yo soy, como José se presentó ante sus hermanos: yo soy José, vuestro hermano. No nos lo hizo pagar, sino que nos recibió a su mesa.
¿O no está el Evangelio aquí, en la historia de José? Los paralelismos entre la historia de José y el Evangelio del Señor Jesucristo son innumerables. Un autor, Arthur Pink, se atrevió a contarlos, hasta 110 similitudes entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo. Juan Calvino escribe sobre la vida de José: en esta historia no solo tenemos un hermoso ejemplo de la providencia divina, sino que además encontramos otros 2 puntos dignos de mencionar. Primero, que el Señor realiza su obra de formas maravillosas e inusuales. Segundo, que Él lleva a cabo la salvación de su iglesia no a través de un magnífico esplendor, sino a través de la muerte y la tumba. En la persona de José se nos presenta la imagen viva de Cristo. ¿Cómo fue salvo el pueblo de Israel a través de José? A través del sufrimiento de José, el pozo en el que estuvo, la prisión en la que estuvo. Y a través del sufrimiento de José, Él hizo venir, rescató a sus hermanos de una muerte segura. Ahí está el Evangelio del Señor Jesucristo. No fue, como dice Calvino, a través de este magnífico esplendor, fue a través de la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo que nosotros hemos sido salvos, hemos sido redimidos por la mano de Dios. Acerquémonos entonces a la vida de José como el que se acerca a una maqueta de un edificio. Aquellos que son arquitectos, antes de hacer una gran construcción, construyen una pequeña maqueta, ¿verdad? Con papel, con cartón. Y dicen, mira, esto va a ser la casa que voy a construir. En efecto, aquello no es la casa, aquello es una maqueta de la casa. Nos acercamos a José como si nos acercáramos al Evangelio, porque vamos a ver en su vida una maqueta de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro José, quien habiendo sido justo, habiendo sido limpio, es tratado injustamente, y a pesar de nuestra injusticia, Él es exaltado a la diestra del Padre y se convierte en nuestro Salvador. Así que no vamos a estudiar solo la vida de José, vamos a estudiar también el Evangelio en la vida de José. Y una tercera razón por la cual nos acercamos a la vida de este personaje del Antiguo Testamento es que José es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. Muchas veces, aquellas grandes doctrinas que nosotros queremos aprender y están en la Biblia, el Señor nos da un personaje en este libro sagrado para que las veamos de forma viva. ¿Quieres saber lo que es el perdón? Mira a Pedro. Negó al Señor 3 veces, lloró amargamente y corrió a los pies de su maestro. Pedro. ¿Quieres saber lo que es la paciencia? Mira a Moisés. Aguantando ese pueblo 40 años, un pueblo quejoso, un pueblo que se lamentaba, un pueblo que añoraba las hortalizas de Egipto, un pueblo al cual Dios dice, ya está, se acabó, lo destruyo. Y Moisés dice, no, Señor. Y clamó, intercedió. ¿Quieres saber lo que es la paciencia? Mira a Moisés. ¿Quieres saber lo que es la gracia de Dios? Mira a José. Como Dios tuvo gracia para con él, lo guardó, lo preservó, lo protegió, hizo maravillas a través de él. Y como él luego, como un vaso que está lleno y rebosa, sobreabunda en gracia para con sus hermanos. Veamos en la vida de José lo que es la gracia de Dios. La gracia es un tema central en la vida de José. Y nos llamamos Iglesia Evangélica de la Gracia. Debiéramos sobreabundar en gracia, ¿sí? No solamente hemos puesto ese nombre porque es una doctrina hermosa, sino porque queremos vivir, encarnar lo que es la gracia. La gracia no puede ser en nosotros algo teórico, algo difuso. Sí, la gracia, como algo que flotara en el aire. La gracia se tiene que ver, se tiene que tocar, se tiene que abrazar. Se tiene que vivir, ha de ser algo auténtico
entre nosotros. Ay, si vienes y me dices, yo sé lo que es la gracia, pastor. Sé Efesios 2:8 en griego. ¿Quiere que se lo diga? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en tu vida no se ve por ningún rincón esa gracia, esa misericordia, esa compasión. De nada sirve. De nada sirve que digas que la gracia es ese don inmerecido de Dios, que no es por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni porque Dios haya visto nada hermoso en nosotros, pero tú sí hagas acepción de personas. Sí, este sí será mi amigo, este está a mi altura. Eso no es gracia. No nos basta con saber lo que es la gracia, hemos de vivir lo que es la gracia en nuestra vida cotidiana. En las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 13:2. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Queremos ser una iglesia de la gracia. Y eso no significa solamente detallar, explicar los 5 puntos del calvinismo, que los debiéramos saber todos, está muy bien. Eso significa rebosar gracia, expresar gracia, mostrar en nuestra vida la gracia y la misericordia de Dios. Y esto se ve de forma poderosa y sobreabundante en la vida de José. La gracia es algo central. La gracia de Dios corre por las venas de este personaje bíblico. José experimentó en su propia vida la gracia de Dios y ahora sobreabunda en gracia hacia los demás. Esta semana hablaba con un hermano sobre este tema de la gracia de Dios y cómo vemos en algunos cristianos la misma diferencia que hay entre un astrónomo y un astronauta. ¿Sabéis la diferencia entre un astrónomo y un astronauta? Un astrónomo describe los astros, ¿verdad? Tiene su despacho lleno de libros y sabe muy bien cuál es la órbita de cada uno, la trayectoria, el peso relativo, la gravedad, la composición, el color y los gases que hay por allí flotando. El astrónomo sabe todo esto. El astronauta tiene otro tipo de conocimiento. El astronauta ha estado allí. Y el astrónomo se acerca al astronauta y ¿tú sabes cuál es la gravedad de la Luna? Y el astronauta le dice, hombre, sí, ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has estudiado? No, yo he pisado la Luna. Yo la he pisado, por eso lo sé. He estado allí. Si hemos de escoger entre ser astrónomos de la gracia y astronautas de la gracia, hermanos, seamos todos astronautas de la gracia. ¿Qué nombre? ¿Nos lo cambiamos? ¿Lo ponemos en un rótulo en la puerta de la iglesia? Astronautas de la gracia. ¡Buah! El domingo no cabemos aquí, ¿eh? Eso llama la atención. Astronautas de la gracia. Que no sepamos de forma intelectual lo que es la gracia. Que no sepamos describir la doctrina. Que la hayamos vivido en nosotros. Y rebosemos de esa gracia de Dios para con nuestros hermanos. Que cuando te pregunten, ¿tú conoces lo que es la gracia? ¿Sabes las doctrinas de la gracia? Digas, sí, yo he estado allí. He estado allí. Dios ha tenido gracia tan grande para conmigo, como no voy a vivir rebosando de su gracia, de su amor. José es un verdadero astronauta de la gracia. Se encuentra, en cada versículo de esta historia que vamos a leer, se encuentra con la gracia de Dios. Y le vamos a acompañar en su viaje. Y vamos a ver la gracia de Dios en la vida de José. En esta mañana me gustaría solo detallar 3 aspectos en los cuales vemos a grandes rasgos, 3 aspectos en los cuales vemos la gracia de Dios en la vida de José. Iremos viendo muchas otras cosas en las próximas semanas. En primer lugar, vemos la gracia de Dios en la vida de José, y en el boletín, los que lo tengáis, tenéis para ir completando, eso es para ayudar a mantener la atención.
La gracia de Dios se manifiesta en la vida de José en su elección. Fue escogido por Dios con un propósito. Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo. Condujo a Abraham a la tierra prometida. Dios escogió a su hijo Isaac, hijo de Sara, no a Ismael, sino a Isaac, para continuar formando ese pueblo y ser portador de la fe. Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú, su hermano gemelo. Y después de toda esta historia y después de ver los patriarcas, Dios escoge a José con un propósito excelente. Y nos podemos preguntar si escogió a José, o escogió a Jacob, o escogió a Abraham, o escogió a Isaac, porque vio algo hermoso en ellos por méritos propios. Por favor, si Jacob era un embustero, era un sinvergüenza, engañó a su hermano, engañó a su padre, pero fue un escogido de Dios con un propósito. No es que Dios haya visto algo hermoso en ellos, es que lo hermoso en ellos es que fueron escogidos por Dios. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tantas veces nos preguntamos, Señor, me has escogido a mí, pero no a mi familiar, mi amigo. Lo que te tienes que preguntar es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué has visto en mí? Y el Señor te dirá, nada. Te miré y te amé. Y te escogí para mi gloria. La misma pregunta nos hacemos aquí, ¿por qué José? No se nos describe ninguna virtud hermosa en José. Solo se nos dice en el capítulo 37 que era un joven de 17 años que pastoreaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Un joven pastor de una familia nómada en el desierto lejano. Pero Dios iba a hacer de él el mayordomo del imperio más grande sobre la tierra, Egipto. Increíble. Y no solo del imperio más grande, iba a hacer de él el salvador del mundo, porque todos los pueblos vinieron a Egipto a buscar qué comer. El salvador del mundo. Así con nosotros, por su infinita gracia, Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo con un propósito, en sus designios, en su plan secreto. Y podemos decir con Pablo en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué, Señor? Según el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Porque quiso. Pero bueno, será porque has visto algo en mí, Señor. Lo guapo que soy, lo listo que soy, la fe que tengo, lo obediente que soy. Te lo repite el Señor antes de la fundación del mundo. Lo único que había de ti era que estabas en el pensamiento de Dios. Y Dios dijo, lo voy a crear. Eso es lo único que existía de ti. Escribe Spurgeon al respecto. John Newton solía contar una fantástica historia, y se reía también de ella, acerca de una buena mujer que con el objeto de mostrar la doctrina de la elección decía, ay, Señor, Dios debe de haberme escogido antes de que yo naciera, pues de otra forma no podía haber visto nada en mí que se pudiera amar después. Estoy seguro que eso es cierto en mi caso. Yo creo en la doctrina de la elección porque estoy absolutamente seguro
de que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca le hubiera elegido a Él. Y estoy seguro que Él me eligió antes que yo naciera, pues de otra forma Él nunca me habría elegido después. Él debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, pues yo nunca podría encontrar alguna razón en mí mismo que justifique la razón por la que Él me miró con amor especial. De tal manera que me veo forzado a aceptar esta grandiosa doctrina bíblica. Dios escogió a José por la misma razón que si eres salvo, Dios te escogió a ti, por pura gracia. Por pura gracia, por pura misericordia de parte de Dios. Vemos la gracia de Dios en primer lugar en que José, siendo ese joven pastor de ovejas, Dios le escogiera para tan grandísimo propósito. Y vemos en segundo lugar la gracia de Dios en la protección sobre la vida de José. Ese es otro aspecto de la gracia del cual hemos de ser conscientes. Dios cada día tiene gracia para contigo porque te guarda del mundo, te guarda de ti mismo, te guarda de la tentación. Y al leer la historia de José nos quedamos maravillados de la protección de Dios en medio de todo lo que José vive. Es increíble. Seguro que si José en la celda hablara con un compañero de prisión, su compañero le diría: algo muy gordo debes haber hecho contra tu Dios para que te envíe todas estas pruebas. Debe estar muy enfadado contigo. Y lo cierto es que en medio de todas esas vicisitudes en la vida de José, vemos la mano poderosa y protectora de Dios. Así que la gracia de Dios, hermanos, no la veamos solo como una serie de bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. La gracia de Dios es toda su protección del mal que vivimos constantemente en nuestras vidas. Aún en medio de las pruebas más feroces. La vida de José podría haber durado no 14 capítulos, sino 20 versículos. Cuando sus hermanos lo maltratan y dicen literalmente en Génesis 37:20, ¡matémosle! Ahí empieza la gracia de Dios con él. El Señor pone el corazón de Rubén: no le matemos, no demos este disgusto tan grande a nuestro padre. Echémosle en ese pozo. Pero entonces Rubén está ausente, Génesis 37:26, y otra vez quieren matarlo. ¡Matémosle! Y el Señor pone en el corazón de Judá: ¿por qué lo vamos a matar? ¡Qué desperdicio! Vamos a venderlo a esos mercaderes, aún sacaremos algo. Y el Señor vuelve a preservar otra vez la vida de José. Es acusado injustamente en Génesis 39:20 por la mujer de Potifar, y de nuevo no lo matan, sino que Dios pone en el corazón de Potifar echarlo en la prisión. De nuevo preserva su vida el Señor. Estando en prisión, no se pasa toda la vida en prisión, sino al cabo de unos años el Señor hace que se cruce con el copero que tiene un sueño. Y José interpreta ese sueño. Y más tarde el copero se acordará de él y Dios lo saca de esa prisión. ¿Vemos la gracia de Dios en la vida de José? Y visto de esta manera, ¿ves ahora la gracia de Dios en tu vida? Oh, sí, podría haber sido mucho peor. Oh, si el Señor me hubiera dejado vivir las consecuencias de mi pecado hasta el último límite. ¿Cómo me ha guardado Dios? ¿Cómo me ha protegido Dios? Qué grande es su gracia para conmigo. Aun cuando la vida parece no tener sentido, Dios en sus inmensos propósitos está guiando todas las cosas y promete en su palabra que a los que Dios aman todo ayuda a bien. También esto que estoy viviendo, también esto ayuda a bien según los propósitos de Dios. Es como si todos estuviéramos en una orquesta y nuestros instrumentos estuvieran desafinados, más que desafinados, rotos, maltratados, pisoteados. Eso es el pecado en nuestras vidas.
Al violín le faltan cuerdas, a la trompeta le faltan pistones, al piano le faltan teclas y todos están abollados. Pero ese director celestial que es Dios, sabiendo lo muy desafinados que están los instrumentos, lo rotos que están, lo defectuosos que están, sabe cuándo dar la entrada a cada uno para que suene una hermosa sinfonía. Se escapa a nuestro entendimiento. Cómo en nuestras vidas todo sale mal, cómo en nuestras vidas hay tantas dificultades y sin embargo Dios lleva a cabo su plan sublime, perfecto sobre todas las cosas. Nuestros planes ninguno se cumple, su plan se cumple perfectamente. Y eso lo vemos en la vida de José. Y así concluye el libro de José, Génesis 50-20, cuando José está reconciliado con sus hermanos y les dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué descanso tan grande para los que somos creyentes. Saber que aun cuando parece que todo está fuera de control, hay un Dios que está al control de todo. Saber que aun cuando te hieren, te rechazan, te desprecian, te maltratan, Dios aquello lo está utilizando para su plan eterno. Saber que Dios no es caprichoso, que no permite las dificultades porque sí, a ver qué pasa, sino que tiene un propósito eterno en todo lo que sucede en tu vida. Saber que Dios te está protegiendo, te está cuidando, te está guiando, aun cuando tú te sientes rodeado de dificultades, como Daniel en el foso, rodeado de leones. Pero Dios está contigo. ¿Ves la mano de Dios en tu vida? Si eres creyente dirás, sí, veo la mano de Dios en mi vida. ¿Ves la protección de Dios en tu vida? Aquellos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego, y dice que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando fueron sacados de entre las llamas, nos dice el relato en el libro de Daniel, que ni aún olor a humo había en ellos. ¿Y cuántas veces el cristiano explica cómo ha sido su vida a aquellos que le rodean y los demás se maravillan y dicen, ¿tú has vivido esto? Ni lo hubiera olido. No me lo podría haber imaginado. Cualquiera lo diría. ¿Tú has vivido esto de verdad? De verdad el Señor ha estado contigo. Te ha guardado, te ha protegido. En tercer y último lugar, vemos la gracia de Dios en la elección de José, la gracia de Dios en la protección de José. Vemos la gracia de Dios en el carácter de José. Qué protección tan perfecta, la de Dios. ¿No te llama la atención que después de todo lo que José ha sufrido, José no hubiera sido destruido por las pruebas de la vida, completamente destruido por las dificultades en su vida? Y sin embargo, José es como ese oro que lo pones en el horno, que cuando más calienta el horno, más puro es aquel oro, más refinado, mayor brillo. Las dificultades en la vida de José forman en él un corazón más servicial y obediente al Señor. Y sin embargo, José sufrió mucho, muchísimo. ¿Te sientes solo y abatido? José más. ¿Te sientes abandonado y defraudado por los que más quieres? José más. ¿Te sientes tentado por las cosas del mundo? José más. ¿Te sientes engañado y maltratado por los que están en autoridad sobre ti? José más aún. ¿Te sientes mal porque me han tratado injustamente? José más.
Y sin embargo, cómo brilla el carácter de este hombre de Dios en medio de las dificultades. La gracia de Dios le guardó, le preservó, le conservó, le protegió en medio de todas las dificultades que vivió. Sufrió el rechazo y los insultos de sus hermanos, sufrió malos tratos y fue echado en un pozo, sufrió la separación de su familia y ser vendido como esclavo, sufrió el ser extranjero en otro país, no conocer la cultura, ni la lengua, ni las costumbres, sufrió la separación de su madre, a la cual no volvió a ver y no pudo enterrar, sufrió el acoso de la mujer de Potifar, sufrió la acusación injusta y ser metido en una prisión sin un justo juicio, sufrió años en una prisión lúgubre, sufrió el olvido del copero después de haberle ayudado. José es una vida de sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, todos de una forma u otra nos sentimos identificados. Todos sufrimos de una u otra manera. ¿No cabría esperar un José deprimido, un José amargado, un José iracundo, un José lleno de enojo, de ira, de rencor, de odio? Y sin embargo no vemos ese José. Todo el sufrimiento sobre él no nos dice que ese debiera ser su corazón. Según el mundo sí, según el poder de Dios no. No es ese el José que vemos. Así es como el mundo reaccionaría, así es como el hombre sin Cristo reaccionaría según la carne. ¿Que Faraón ha tenido un sueño? Que se lo interprete él. Después de haberme tenido aquí olvidado tantos años en prisión, anda, ahora me va a venir con favores. Y ahora que tengo poder, ¡ja! Por favor, mandar traer a la mujer de Potifar, que va a ver lo que es pudrirse en la cárcel. Y cuando José tuvo alimento y sus hermanos se inclinan delante de él, ¡hey, chatos! Soy José. Ahora vosotros vais a ser mis esclavos. ¿O no? José es otra historia. No hay ira, no hay rencor, no hay amargura. La gracia de Dios brota de su alma. Hay amor, hay perdón, hay misericordia. Según el mundo, hermanos, según el mundo, y no escuchéis la filosofía y la sabiduría del mundo, cuando sufres, casi que estás excusado a pecar. Claro que la maté. Si tú hubieras sabido lo que yo sufrí cuando era pequeño. Por supuesto que estoy hundido y no puedo salir de casa porque es que si tú supieras lo abandonado y solo que me siento. José podría haber pecado con la mujer de Potifar y luego ir a un psicólogo de Egipto. Y el psicólogo decirle, chato, no te tormentes, estabas falto de cariño, mira qué infancia, tus hermanos te maltrataban, separado de tu padre que tanto querías, te ofreció un poquito de afecto y caíste, pero es normal. Eso es la filosofía del mundo. José está aquí escrita en la Biblia, su vida, su historia, para romper moldes y que veamos lo que de verdad es la gracia de Dios. El mundo dice que lo que otros han hecho contra ti te ha de hundir, te ha de destruir, te ha de amargar. José dice, no, pecaron mucho contra mí, pero podemos abundar en gracia. El mundo dice que si otros han pecado contra ti, que si has sufrido mucho en esta vida, casi que hemos de excusar el pecado. Claro, es normal que tengas estos problemas. Es que no lo has pasado bien. José dice, no. Podemos haber sufrido y mucho en esta vida, pero la gracia de Dios guarda el corazón del cristiano para que sea un corazón que lo alaba y lo bendice constantemente. Dios guardó a José. Y José es alguien cada vez más precioso a los ojos de Dios a través de las pruebas.
Es como si José fuera un trozo de hierro candente que pones en el yunque y golpeas con un martillo para darle forma. Cada vez más forma, la forma del Señor Jesucristo. Y te invito a que veas así las pruebas en tu vida. Las dificultades en tu vida no son del antojo de un Dios caprichoso. Las dificultades y el sufrimiento en nuestra vida están en las manos de Dios. Como ese martillo, como ese yunque, Dios está formando algo precioso en ti. Quiere formar al Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto tuvo gracia José para con sus hermanos? Que le habían maltratado, le habían metido en todo aquello. Y sin embargo, él pagó sus malas obras con bien. Como dice la palabra, no seáis vencidos del mal, sino venced con el bien el mal. ¿Y acaso no es eso lo que el Señor Jesucristo ha hecho contigo? Ay, nos hemos identificado mucho rato con José, pero ahora os voy a decir la verdad. Tú y yo no somos José, Cristo es José. Tú y yo somos sus hermanos. Le hemos maltratado, le hemos despreciado, le hemos vendido, como hizo Judas. Le hemos insultado, nos hemos hecho sus enemigos. Cuando los hermanos de José, cuando los apóstoles vendían y rechazaban al Señor, ahí estábamos tú y yo. Cuando los romanos clavaban esos clavos y clavaban las manos del Señor, ahí estábamos tú y yo. Tú y yo hemos despreciado al Señor, nos hemos hecho sus enemigos. Ahora, como dice Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Hubo un momento en tu vida que viste esa hambre espiritual desesperada que tenían los hermanos de José y acudiste al único lugar donde podías recibir el pan de vida. Señor, dame de comer. Y el Señor te dijo, yo soy aquel, el cual tú rechazaste, el cual tú vendiste, al cual tú diste la espalda. Y el Señor no te lo hace pagar. Él dice, el que viene a mí, yo lo recibo. El Señor no te lo hace pagar como José. Esa gracia de José está ilustrándonos esa gracia de Cristo para contigo. Y como José dijera a sus hermanos, el Señor te dice a ti, ven, siéntate a mi mesa, bebe de mi copa. Todo lo que tengo es vuestro. Qué perdón, qué gracia tan inmensa la del Señor Jesucristo con nosotros. ¿Quieres saber lo que es la gracia? ¿Quieres haber estado allí? Corre a los pies de la cruz. Porque en esa cruz eres tú el que debía estar clavado. Y Él dijo, yo pago su deuda, yo pago los desperfectos, yo pago la distancia que hay con el Padre. Cuando nos presentamos delante de la cruz, vemos que Cristo es nuestro José. Es a través de su sufrimiento, de su sacrificio, de su desprecio, que nosotros somos bendecidos. Gracias a su gracia. ¿Quieres conocer la gracia? Ponte delante del Señor Jesucristo y escucha estas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a todo este pueblo. Y el Señor te dice aún hoy, ven a mí, solo en mí hay alimento espiritual. El Señor te dice, ven a mí, solo a mí hay gracia abundante. El Señor te dice, ven a mí y verás esa gracia inmerecida de Dios para contigo. Amén. Sepamos de la gracia y vivamos la gracia en nuestras vidas.